El equipo asistencial de la Unidad de Cuidados Paliativos es visto y reconocido por su valor profesional. Pero en el podcast de hoy vamos a abrir las puertas a la parte más personal de su desempeño, cuando deben aplicar todo el saber, compromiso y humanidad en el adiós a sus seres más queridos. Viviendo en la frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Gracias por estar hoy aquí, compañeras, y por aceptar la invitación. Espero que os sintáis cómodas hablando sobre una experiencia personal que habéis vivido y que ahora vais a recordar y a compartir con nuestros oyentes. Esti y Olatz, tuvisteis la oportunidad de acompañar y atender en la unidad en la que trabajabais en ese momento a un familiar y tú, Esti, a más de uno. En el caso de Nere, esta experiencia fue en casa, con el equipo de cuidados paliativos domiciliario. ¿Podríais contarnos de qué familiar se trata? Bueno, en mi caso, yo soy Esti. Uh-huh. En mi caso he tenido a varios familiares, a mis dos abuelas, mi abuela paterna, Pili, y mi abuela materna, Encarna, y luego a mi tío Hilario. Olatz, en tu caso, ¿a qué familiar acompañaste? Hola, muy buenas. Pues yo fui a mi tía Mila, hermana de mi madre. ¿Y Nere, en tu caso? Hola, Miri. Hola, chicas. Pues en mi caso fue a mi aita. Y sí que es verdad que tuve el gran placer de que la atendierais en mi casa. ¿Recordáis qué fue lo primero que pensasteis o sentisteis al saber que vuestro familiar iba a ingresar en la unidad en la que trabajabais? Y en tu caso, Nere, al saber que el equipo de cuidados paliativos del hospital en el que trabajas iba a atender a Aita en casa. ¿Esti? Pues, a ver, yo tengo más reciente a mi abuela Encarna y a mi tío Hilario, porque mi abuela Pili falleció al principio, cuando empezamos con la unidad. Y bueno, con mi abuela Encarna, como fue algo, ella llevaba ingresada en la unidad tiempo porque la habían operado de la cadera en otro hospital y vino derivada y demás, pues bueno, fue algo más progresivo y como que nos fuimos haciendo un poquito más a la idea. Pero en el caso de mi tío Hilario fue algo meses antes había fallecido también mi tía, en unas circunstancias no muy buenas, y pues para mí eran muy importantes y muy cercanos, y meses después pues mi tío ingresó en otro hospital. Me costó mucho, sobre todo pues con mi familia, que ingresase con nosotros, y para mí fue muy duro porque bueno, pues el pobre estuvo apenas 2 días con nosotros y muy malito. Entonces pues bueno, sí me resultó un poco más duro. Entiendo, Esti. Olatz, ¿qué recuerdas tú? Pues mira, Miriam, fue que la tía Mila estaba en San Eloy, solamente tenía un hijo, mi primo Ramón, y bueno, pues me avisó de que la tía estaba ingresada en San Eloy. Entonces mi primo tampoco no estaba bien, y allí en San Eloy pues estuve pasando también la noche con la tía, y fue también un poco ver en pocos días que la tía no iba bien. Entonces vinieron a decirnos que pues en las circunstancias en las que estaban, y yo les comenté pues bueno que trabajaba en el hospital en San Juan de Dios, y me dijeron que es lo que nos iban a proponer, pues el mandarle allí. Entonces, pues para mí fue un alivio, porque ella estaba viendo que necesitaba de nuestros cuidados. Así que... ¿Y sabías que allí a donde iba la iban a cuidar? Sí. Y por otro lado, ¿no?, la certeza de en qué momento de su proceso vital estaba, ¿verdad? Efectivamente. Fue alivio. Nere, ¿recuerdas cómo fue la derivación de Aita, ¿no?, para que el equipo... Bueno, pues en mi caso sí que es verdad que a Aita le diagnosticaron de un proceso oncológico, un proceso que no tenía, que era terminal, vamos. Y en este caso pues yo fui la que, tras unos meses de tratamiento, convencí en cierta manera a mi madre y a mi padre para, a través del médico de cabecera, que solicitara que hiciera la solicitud, para que vosotras pudieseis venir a casa, porque el fin
de mi aita era el que era, no había curación, y yo necesitaba esa parte de tranquilidad de que no solo se le estuviese dando un tratamiento, sino que aparte de eso se le cuidara y se le atendiera a la parte psicológica, tanto a mi padre como a mi madre. Chicas, estamos todas en general acostumbradas a acompañar a muchas personas y a sus familias en la etapa final de la vida y a sostenerles en momentos muy duros. Pero en esta ocasión, durante el proceso, durante la hospitalización, ¿quién os sostuvo a vosotras? ¿Esti? Pues en mi caso yo creo que el equipo es importante, las compañeras. Porque al final en la familia tampoco te puedes apoyar, a ver, sí y no, porque como eres tú la que controla del tema, por así decirlo, pues al final hay muchas cosas que yo tampoco quieres preocupar ni a mis padres, no a la familia, entonces en ellos no te apoyas, la verdad. Y yo, que además no soy de contar hacia afuera, pues me he tragado muchas cosas. Pero bueno, pues los compañeros que ya nos conocen, nos ven las caras, saben cómo reaccionamos, saben si estamos mejor, peor, pues yo creo que en mi caso, por lo menos, sí que intenté, bueno, siempre hay gente con la que te llevas mejor o con la que tienes más confianza, ¿no? Pues intenté desahogarme un poquito más con esas personas y la verdad es que lo recuerdo en ese sentido con felicidad, porque sí que me sentí como en casa, ¿no? Pues era un poquito el alivio que decía antes Olach, de que viene a la unidad, sabes que va a estar muy bien tratado, ¿no? O tratada, pero además el saber que que le van a cuidar como si fuese su familiar, ¿no? Entonces esa seguridad también a ti te da mucha calma. Eso es importante. Ya me imagino. Y tú tienes otras compañeras, como decimos, como tu familia, ¿no? Hospitalaria, claro, tu familia de compañeras, claro, ¿no? Que tienes confianza y sabes que va a estar en buenas manos. Yo me acuerdo, por ejemplo, la noche anterior a fallecer, que estaba mi compañera Paloma, y me acuerdo de estar mensajeándome con ella por WhatsApp. Sé que pasó la noche con ella, sé que estuvo pendiente, en el caso de mi tío, ¿no? Y pues bueno, cuando llegué me acuerdo pues eso, que Paloma me contó cómo había pasado la noche, lo que le había tenido que poner o no, o tal, que había estado muy pendiente y esa confianza, pues al final te deja muy tranquila. Lo que tú hubieras hecho por tu compañera, ¿no? Claro, pero sí, cómo sí, se agradece todas, cuando está al otro lado, ¿verdad? Todas. Olach, ¿quién te sostuvo a ti? Pues, y así lo hizo, porque en este caso estaba Esti, cuando la tía ingresó y estaba esa noche con otra compañera, con Mar, y yo estaba de noche también. Y impresionante, es que el apoyo era eso, de ellas, porque en casa, pues no, Ama que la iba a decir también. Tú tenías que sostener a Ama también. Claro, a ti misma, es su hermana, y entonces yo tuve el apoyo en mis compañeras y compañeros, es así. Y es que ese primer día y esa noche fue así, porque a mí me entró como cierto miedo en un momento dado, ¿no? De verdad, ¿no? Lo que la respirar, pero respira, ¿no? Pero, y entonces pues el tener a las compañeras que mírales ahora, están tranquilos. Estaba mi primo, cómo le tratasteis a mi primo, o sea, qué apoyo. Hoy en día mi primo recuerda con qué tranquilidad lo vivió. A pesar del dolor, ¿verdad? A pesar del dolor. Es que para él es una experiencia que le da paz. Gracias. El entorno, el cómo les cuidasteis, el cómo les cuidamos en un momento dado. Y Nere, ¿quién te arropó? ¿Quién te sostuvo a ti? Me tuve que meter detrás del escudo de ser enfermera, porque depende de cada caso. Y esto ocurre mucho en la gente que trabajamos en sanidad, cuando tenemos un familiar enfermo o alguien a quien tenemos que sostener en casa, hay veces que no somos capaces de quitarnos el rol del sanitario, tanto enfermera, médico, auxiliar, de quien sea. Mantenemos el rol del profesional tanto en el trabajo como en casa. No conseguimos soltar nuestros sentimientos, expresar lo que nos gustaría expresar, porque lo que intentamos por todos los medios es ayudar. Entonces yo sí que es verdad que hice de enfermera, hice de psicóloga, hice de brazo de apoyo en esos paseos interminables que nos dábamos mientras el dolor le permitía andar, pero no pude
desahogarme con nadie porque no me permitía a mí misma romperme en esos momentos. ¿Y tu familia también igual ponía en ti, como eras enfermera? Yo creo que yo misma fui yo misma la que se hizo la fuerte, la que no se rompió hasta que no acabó el proceso y la que intentó tirar para adelante de todos sin darme cuenta de que necesitaba que alguien tirara de mí. Que eso te das cuenta pues cuando acaba todo el proceso, la verdad. Claro. Bueno, pues la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto. En vuestro caso, Esti y Olatz, ¿qué difícil tuvo que ser para vosotras, cada vez que entrabais en la habitación, dejar fuera el vínculo personal con vuestro familiar y entrar únicamente como profesionales, como enfermera, tú Esti, como Tekai, tú Olatz? Y en tu caso, Nere, cuando llegabas a casa de Aita y Ama, dejar en el hospital a la enfermera y ser hija, ¿pudiste separar el rol familiar del rol profesional? Tú ya me has contestado, Nere. ¿Vosotras cómo lo vivisteis? Yo es que creo que lo tengo demasiado integrado, todo, va todo muy junto y cuesta. A mí me costaba mucho. Tengo ahí como muy mezclado. Pero lo ideal yo creo que es intentar separarlo y saber en el momento en el que estás y dónde tienes que colocarte. Pero es muy difícil. ¿Y Olatz, tú? ¿Quién entraba dentro de la habitación? ¿Olatz, sobrina? ¿Olatz? Entraba Olatz, sobrina, también. Sí que entraba Olatz, sobrina, claro que sí. Yo estuve con ella una tarde y una noche. Y al principio sí, entro como auxiliar, sabiendo que está ahí mi tía. Y recuerdo que entro con un compañero, sí, a quien estaba moviendo era mi tía. Y a quien hablaba era mi tía. Y sí me cayeron las lágrimas. Entonces, pues, te vienen te vienen flashes de, pues, recuerdos de cuando eras niña, estabas en el camping con ella, de todo. ¿Cómo no vas a llorar en ese momento, verdad? Sí, pero bueno, ya está. Y, chicas, siempre decimos, los que atendemos a personas al final de la vida, que los pacientes han sido y son nuestros mejores maestros. ¿Qué os enseñaron a lo largo de su enfermedad y en el tramo final de su vida? Ya no es que te enseñen algo como lección, ¿no? Sino que tú por lo que ves y por lo que has vivido a lo largo de los años y demás, pues les ves cómo han vivido y con esa fuerza y vitalidad y tirando para adelante con todo. Y bueno, pues tú intentas coger esas cosas y quedarte con eso. Mi Aita era un trabajador nato, o sea, se pasaba el día trabajando, luchando, ha tenido muchas dificultades en la vida a nivel laboral y siempre ha conseguido reinventarse y buscar la manera de sacar su familia de 5, su mujer, sus 3 hijos y él, adelante, siempre, aunque tuviese que trabajar de 3 de la mañana a 10 de la noche. Y eso a mí me ha enseñado la constancia, la lucha, el esforzarte por lo que es importante. Y él siempre le daba muchísimo valor a la familia. Y era el punto de unión de toda la familia. Tenemos oyentes en la tierra y también en el cielo y seguro que está escuchándote y está súper orgulloso de ti. Y una vez de que se puso malito, me enseñó la templanza, la tranquilidad, la resiliencia, la capacidad de adaptarse, de escuchar. Y hay una frase que siempre decía: a mayor problema, mayor tranquilidad. Da igual cuál sea el problema. Cuanto más grande sea el problema que tengas, mayor tranquilidad para tener tiempo para pensar, para poder buscar una solución. Y eso se lo estoy enseñando yo a mi hija. ¿Algo se te ha quedado, Nere? La verdad es que es muy buena mi frase. Mi hija que no sí. conoció, porque sí que es verdad que me quedé embarazada mientras que él estaba en el proceso de la enfermedad. Y seguro que le has contado a tu hija, ¿no? Que eso se lo enseñó. Hombre, el abuelo, ¿no? Hombre. A través. Le conoce, aunque no lo haya conocido, mi hija conoce a mi padre. A través de eso que importa, eso que es lo que yo siempre le digo. Eso es. Gracias, Nere, por compartir esto. Hola, seguro que la tía Mila también te enseñó algo sí, a lo largo de su vida y también durante el proceso en el que estuvo enferma. Sí, mira, yo he de decir que también me enseñó mi primo, su hijo, su único hijo, porque cuidó tanto de su padre como de su madre. Y es el sentir desde dentro que son las personas que han estado con nosotros, que nos han dado vida, que han estado para lo bueno
lo malo. Y hay un momento en la vida que a ti también, como hijo, te nace el cuidarles, el estar con ellos, el quererles. Y ese, ¿sabes? El decir, pero yo decía, pero ¿cómo mi primo puede él solo, ¿sabes? Cuidar su trabajo, todo, pues te enseña que al final, si te nace y quieres, si lo sientes, lo haces, claro que lo haces. Claro que lo haces. También es verdad pues que el apoyo que tengas a tu alrededor es muy importante, y en este caso él era él solo, y es increíble. Y por otro lado lo que tuve fue un regalo, porque yo de niña, estando en casa de mi tía Mila, yo les decía, yo voy a comprar una casa grande y os voy a cuidar a todos. Porque yo era la más niña de todos. Yo vine con mi padre, me trajeron a los 42 años de entonces, y entonces era la niña. Y yo les decía eso. Qué bonito. Y sí, y así fue. Mi tía vino a una casa grande, que es el hospital, y bueno, en cierto modo también pude cuidarla. Bueno, escuchándote me hace pensar, ¿no?, que en la unidad de cuidados paliativos en San Juan de Dios al final es un hogar, ¿no? Lo cual es casa, hogar. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Chicas, ¿qué diríais que es lo que más valorasteis del equipo? Sé que son muchas cosas, pero ¿cómo valoré del equipo que atendió a vuestro familiar? Yo creo que somos un equipo en ese sentido que intentamos ser muy cuidadosos con las cosas, tanto a nivel familiar como del paciente. Y yo creo que el estar muy pendiente de las cosas, el estar muy presente, el necesitas algo, cualquier cosa me dices repetidas veces, y insistir, y yo creo que es eso, sobre todo, es el ser detallista en los cuidados y el estar ahí. Es así, y el sentirte arropada. Nere, ¿qué es lo que más valoraste tú del equipo que atendió a Aita en casa? Pues, aunque suene raro, me pareció una situación muy curiosa y a la vez incluso la primera entrevista graciosa. ¿Por qué? Porque acude el equipo de domicilios a tu casa y entonces, pues, mi madre es de una generación que lo tiene que tener todo limpio, impoluto, el jarrón aquí, que viene gente de fuera y voy a hacer café y voy a comprar unas pastas, y yo, ama, que vienen a ver a Aita, que no vienen a que tú les pongas el café y las pastas, ¿sabes? Y sí que es verdad que la primera vez que acudió el equipo, a mí estuve en casa, pues porque hacer un poco tema de enlace, porque yo las conocía, y romper un poco el hielo con mis padres, que estaban pues un poco en tensión y más rígidos. Cómodos ellos también. Claro, pues que venía alguien a casa y a ver qué me van a hacer, que encima son de paliativos y yo hasta ahora he estado con oncología en cruces. Pues hacerles explicar que uno no quitaba al otro, que iba todo solapao. Sí que es verdad que yo acudí en la primera entrevista, la primera vez que acudisteis, vamos, por hacer un poco de enlace, pero luego ya me aparté. Me aparté pues porque consideraba que ellos tenían que tener su espacio con vosotras y que teníais que tener la libertad de preguntar cosas sin que también estuviera una persona que conocíais y con la que teníais un vínculo laboral presente, que igual tanto por una parte como por otra podía haber un poco de preocupación o miedo por hacer ciertas preguntas, pero mis padres en general lo acogieron muy bien. Lo acogieron muy bien. Mi madre, de hecho, todavía se acuerda de vosotras y tiene la imagen esa de cuando ibais a casa. Chicas, bueno, ya se va acercando el final y sí me gustaría preguntaros ¿cómo lo afrontasteis? A nosotros nos trataron también desde la delicadeza, el trato y haciendo bien las cosas, la verdad. Así que su despedida fue tranquila y dentro de la tristeza, del duelo, de llorar, que estábamos 15 personas en una habitación, se hizo en familia como le gustaba y tranquilo. Chicas, ¿recordáis cómo vivisteis cuando ya veíais que la vida se agotaba? Lo que más me afectó fue ver a mi madre. Claro. Y a mi padre, en el caso de mi abuela Pili. Sí, mi padre lo pasó muy mal y a mí, yo veo llorar a mi padre y yo voy detrás. Y con mi madre, pues, bueno, ella es una persona un poquito más para adentro, pero
ver esa pena, esa tristeza, ver a mis tíos también mal, y a mí eso me dolió más que cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, en el caso de mi tío Hilario, aunque mi familia lo llevó mal igualmente y demás, es una situación triste, pero yo ahí sí que me derrumbé porque es que me dio muchísima pena. O sea, ahí me pasaba un poquito, como has dicho antes con Olach, que vas viendo un poquito todos los años, toda la vida que has vivido, ¿no? Todo lo que has hecho con ellos, lo que has compartido, los veranos en Ciérvana, en su casa, en la huerta, con las ovejas, una cosa a otra, y al final recuerdas todas esas cosas y piensas, bueno, en mi caso yo pensaba, es que esto no lo voy a volver a vivir. Entonces, y era una tristeza muy profunda. Entonces, pues bueno, a mí eso sí que me costó mucho. No me extraña. Sí. Pues sí, con tristeza y con agradecimiento, porque pues pudo estar mi madre presente, mi hermano pudo despedirse. Entonces, pues, o sea, ella ya no estaba consciente, pero sabía que mi Amatxu sabía que estábamos ahí, y eso, y estaba pues la familia. Entonces, y este final que estáis compartiendo yo creo que os ha ayudado luego también en el duelo, ¿verdad? Que no quita el dolor, pero sí acompaña y consuela, ¿no? Sí. Cómo ha sido toda una vida el proceso de la enfermedad y el final. ¿Recordáis, chicas, después de fallecer vuestro familiar, qué sentisteis el primer día cuando entrasteis por primera vez en la habitación en la que había estado ingresado y donde ya había fallecido? Y tú, Ner, el volver a casa después de que hubiera fallecido Aita, esa sensación, ¿la recuerdas? Pues recuerdo esa noche que nos fuimos todos los hermanos a casa de Ama y pasamos la noche con Ama. Pues fue una sensación de vacío. Vacío, claro. Tristeza y vacío. ¿Y vosotras en la unidad? Pues es que parece mentira, pero esa habitación estaba más vacía. Esa habitación, y ya os comento que fue muy poquito tiempo. Sí. Pero no, la habitación era la misma, pero no era la misma. Pues yo en mi caso la verdad es que no noté nada. Yo he entrado en la... De hecho, mi abuela Encarna y mi tío Hilario fallecieron en la misma habitación. Y mi abuela en la 11, y me acuerdo que mi tío y mi abuela Encarna en la 7. Y yo no tengo problema luego a la hora de entrar, ni pienso... No. ¿Más de conciencia de que estoy entrando en la habitación 11 o no? No. ¿Tienes esa capacidad? No, porque tampoco les coloqué en esa habitación. O sea, en mi mente estaban ingresados ahí, bueno, les cuidábamos y ya está, pero no les tenía así tan ubicados, Entiendo. Digamos, colocados ahí. No le di importancia a la habitación, la verdad. Entiendo. O sea, diferentes vivencias y todas igual de válidas. Y un tiempo después de vivir esta experiencia, y con el recuerdo aún y siempre presente, ¿no?, en vuestro corazón y en vuestro pensamiento, ¿cómo os sentís ahora respecto a esa pérdida? Yo me siento feliz en el sentido de que al final el final fue con nosotros, pero bueno, sigo triste, sobre todo en el caso de mi tío. Yo tengo una foto de mis tíos en casa y ahí la tengo y les tengo muy presentes, la verdad. Y cada vez que paso por Ciérvana, por su casa, me acuerdo de muchas cosas. Entonces, me acuerdo todas las semanas de ellos, todas las semanas. De los dos, o sea, de mi tía también. Pero bueno, de manera positiva. Es tristeza, pero tristeza buena. Sí. De la que emociona ya igual no duele tanto, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y Olach? Pues bueno, sí es verdad que ya la tía tenía una edad, pero bueno, es mi tía. Efectivamente. Y recuerdo entonces, pues lo he dicho, lo he comentado, ¿no? Tanto por mi parte como la de mi primo, es recordar una sensación de tranquilidad. El final fue tranquilo. Vale, y veo que eso al final os influye en cómo os sentís ahora, ¿verdad? Más allá de echar de menos y eso es, deja un consuelo, ¿no? Como haya fallecido una persona, ¿no? Ayuda, cambia el duelo, yo creo, ¿no? Totalmente. Que se quedan, el sufrimiento es diferente. Vas a sufrir igual, pero desde otro enfoque, vamos. Desde otra perspectiva. Y otra calma. Sí, es tranquilidad. Lo que te da pensar en ese instante. Es la pérdida, pues que está ahí, pero sí, decir, el final llegó con calma.
Es más, es que mi madre me decía, yo así, como las tías. Fíjate. Entonces, pues, estaban tranquilas, ¿verdad, hija? Digo, sí, ama, sí. Nere, ¿cómo te sientes ahora? No sabría ni expresar el cómo me siento, porque la pérdida de una figura importante de la familia, un pilar, en nuestro caso, que era un pilar de la familia, se sigue llevando con dolor. Sobre todo en diferentes épocas que te acercan a momentos familiares. Las navidades siguen siendo complicadas, la vela la encendemos todos los años para recordar que él está ahí en la mesa. Vamos buscando nuestras pequeñas tácticas para que permanezca presente todavía. Y a mi madre también le ayuda. Pues eso, pues hace poco ha sido su cumpleaños y ahora pues estás en un momento también delicado, más sensible. Lo recuerdas con un agradecimiento por lo que te ha enseñado, por haber sido tu padre, por haber estado ahí cuando tenía que estar presente, y todo eso, pues hay momentos en los que lo vives con gratitud y hay momentos en que lo vives con tristeza todavía. Claro. Sí que es verdad que no es el dolor del principio, pero sigue doliendo. Bueno, chicas, hasta aquí llegamos hoy. Gracias a las 3 por compartir esta experiencia tan personal, tan vivencial, y gracias a los oyentes por estar al otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. A ti. Gracias. Un placer.